Buenas noches, bienvenidos a La Esencia aquí en Mega TV. El gusto de encontrarnos de vuelta con temas de actualidad. En este caso, hace días o semanas tal vez que en diferentes programas de la mega cadena de comunicación le estamos haciendo un seguimiento a esto que tiene que ver con el estudio en este momento en nuestro Poder Legislativo de una norma que unifica varias oficinas que se encargan de los registros públicos de catástrofe y también geodesia, creo que se llama acá. La escribana que está conmigo esta noche me va a corregir si cometo algún error. Bueno, hace tiempo que se habla de la necesidad de modernizar ese servicio, de aprovechar la tecnología, de volver también nuestros registros más pulcros, de tener un país más claro en ese sentido tan importante, ¿no? Regularizar, saber realmente las condiciones en las que están los inmuebles, los muebles, en fin, ese registro tan importante para tener un país, digamos, limpio, claro, en cuanto a sus registros. Pero hay mucha preocupación por la manera en que este gobierno en general y el Poder Legislativo en particular lleva adelante la tramitación de ciertos proyectos de ley, como en este caso la creación del Registro Unificado Nacional. Escribana Alexis Acuña, gracias por estar. Buenas noches, bienvenida. Buenas noches, Juan. Muchísimas gracias por el espacio. Y es así, tal cual como estabas diciendo, estamos un poco preocupados. Realmente yo siempre dije, celebro la iniciativa de mejorar las cosas, pero en cierto punto realmente yo creo que nos tendrían que haber consultado al gremio, a los gremios, porque no solamente los escribanos estamos afectados en cuanto a esta nueva ley, este proyecto en realidad, que ahora el martes pasado tuvo una media sanción en senadores y pasa a diputados, con unos puntos que realmente nos preocupa a los escribanos, a los agrimensores y a la ciudadanía en general, quienes deberían tener un conocimiento de cuáles son las consecuencias de que se apruebe finalmente esta unificación tal cual como está. Entonces, justamente son 3 instituciones que hoy funcionan de manera separada y que se están unificando: la Dirección General de los Registros Públicos, el Servicio Nacional de Catastro y el Departamento de Agrimensura y Geodesia, que depende del Ministerio de Obras. Esta unificación pretende, y como dice bien la exposición de motivos, pretende dar celeridad a los trámites, cosa que si revisamos el proyecto y revisamos el articulado, finalmente se aumentan los plazos que están vigentes a hoy. Que, por dar un ejemplo, una expedición de certificados, hoy nuestra ley 879 de organización judicial dice que deberían expedirse en 10 días corridos. Este proyecto de ley aumenta a 15 días hábiles, que son 3 semanas, lo cual implicaría un aumento en la espera de poder saber cuáles son las condiciones del dominio del bien que se va a transferir o a hipotecar o a dar en garantía. Entonces, ese es uno de los puntos principales. Y el segundo punto, y que yo creo que es el que más preocupa y el que más le debería preocupar a la ciudadanía, es el aumento de tasas. El aumento de tasas, en un ejemplo, podría decirse que hoy estamos pagando el 0.74% en cuanto a las transferencias de bienes registrables, muebles registrables e inmuebles. Pero en este proyecto se habla de un 0.85%. Bueno, de hecho, en el proyecto inicial que presentó el Ejecutivo se hablaba de un 1%. Entonces, ¿cuál es la consecuencia de esto? Que finalmente las personas que justamente llegan a fin de mes ajustados y necesitan transferir o necesitan quitar un crédito garantizando con algún bien, van a preferir hacerlo por métodos que realmente no garantizan la seguridad jurídica, van a seguir andando con contratos privados. Entonces, finalmente, ¿qué es lo que ¿cuál es el fin de los registros públicos? Justamente eso, publicitar la situación jurídica del bien, ¿sí? El fin de catastro es saber la situación física de los inmuebles en Paraguay. Hoy tenemos una cartografía que
justamente se está actualizando, digamos, es en cuanto a la necesidad de contar con planos georreferenciados para hacer transferencias de bienes rurales, por ejemplo. Hoy mismo se le está cargando al ciudadano o al requirente con el gasto de contratar un topógrafo, pagar las tasas para eso, siendo que el Estado debería encargarse de hacer la cartografía de Paraguay, tener eso actualizado, y con eso se evitaría muchísimo la superposición, la famosa superposición de inmuebles. Entonces, lo que se está buscando con esta unificación, con esta ley, es regularizar esa situación. Cosa que sí, celebramos, cierto, apoyamos, pero no de la manera, como bien te estoy comentando, no de la manera en la que se está encarando esta cuestión. Entonces, yo realmente, y hablo en forma particular porque el gremio va a sacar justamente una postura institucional y creo que debe ser respetada, por eso estoy hablando de manera particular como escribana y como solicitante y usuaria de estos servicios públicos. Estoy preocupada por cómo se aprobó y me parece que no debería tomarse tan a la ligera este proyecto, porque finalmente el usuario es quien va a tener esos golpes, digamos, de estas consecuencias si es que esto queda así tal cual como está. Uno de los puntos que usted señalaba que le preocupa al gremio de escribanos y también por ende a la ciudadanía es el tema de los plazos, decía usted. Uno dice, bueno, si unificamos diferentes instituciones, se supone que tiene que ser justamente para darle celeridad a los trámites, pero usted me dice que al contrario, aquí los plazos van a ser más extensos, es decir, el ciudadano va a tener que esperar más para haber tramitado su documentación, digamos. ¿A qué se debería esto? ¿Por qué usted cree que en lugar de acortar los plazos, de hacerlo todo más dinámico, como se supone que tendría que ser el objetivo al unificarlo todo y encima con la tecnología que hay hoy, ¿a qué se debería esto de extender más todavía la espera del ciudadano para obtener un servicio del Estado? Y supuestamente, esto estoy hablando realmente como habiendo estudiado, digamos, esta es una opinión muy particular, se supone que es porque justamente se van a unificar los servicios, entonces como que ellos necesitan más tiempo para poder expedirse. Pero si estamos hablando de un servicio unificado, de una institución unificada, ¿por qué no implementar más tecnología? Correcto. Para poder tener la información en tiempo real y no perjudicar justamente a esa persona que está necesitando con apremio su documento y finalmente es quien tiene que pagar por el servicio? Entonces, si vamos a una cuestión de soluciones, yo creo que más que aumentar los plazos, ellos deberían de enfocarse en implementar tecnología, ¿sí? Porque por darte un ejemplo, Juan, es el registro del automotor. Registro del automotor fue mucho tiempo, y esto estoy hablando con conocimiento de causa, porque como te comentaba fuera del aire, antes de ejercer como escribana incluso, ya me tocó vivir prácticamente toda mi vida detrás de la escribanía y sé perfectamente que tuvo un plazo, digamos, de no funcionamiento. Y en cuanto a la gestión de la dirección, de la directora de registro de automotores, hizo una buenísima gestión, consiguió tecnología y hoy nosotros podemos realizar una escritura de transferencia en menos de 24 horas. Porque el certificado de condiciones de dominio de un vehículo o de una maquinaria que esté registrada en el registro del automotor, obtenemos en el instante. Entonces, y solamente nos queda solicitar el certificado de anotaciones personales, que es uno de los puntos logrados por el registro público, tenemos en 24 horas. Una inscripción de ese tipo de transferencias tenemos en 8 días. Entonces, ¿cómo no puede eso replicarse a los registros o a catastro y poder obtener en menos tiempo nuestros trámites y los certificados preescriturarios? En el año 2022, por darte un ejemplo, se implementó el catastro digital y nosotros obteníamos como mucho el certificado en 6 días.
a hoy estamos a 1 mes y medio y no tenemos certificados catastrales. Entonces, realmente esto es una catástrofe, así como decías. Catástrofe. Sí. Suelo escuchar mucho que los escribanos dicen Dirección General de Catástrofe. Sí. Es como, y a la vuelta del corte, vamos a ir a una breve pausa, escribana, hablar de esos otros puntos que usted tocaba al principio de la charla, el tema de las tasas y una cuestión sumamente importante también. La institución que estaría manejando todo esto entraría en un conflicto de intereses. Es decir, sería juez y parte, algo que no se puede dar en un Estado de Derecho y quiero que usted nos lo explique a la vuelta del corte. ¿Le parece? ¿Cómo no? Sin problema. Vamos a seguir charlando y con mucho gusto vamos a seguir escuchándola a la escribana Alexis Acuña, quien nos visita esta noche aquí en La Esencia a través de Mega TV. Ya volvemos. Bueno, seguimos aquí en La Esencia a través de Mega TV. Todo esto que se está dando en estos días de trámite en la Cámara, perdón, en el Poder Legislativo, esto pasó ahora a ser estudiado en la Cámara de Diputados, me refiero al Registro Único Nacional. Escribana Alexis Acuña, que nos acompaña hoy, usted decía, podríamos continuar en tiempos de los contratos privados y argumentaba que una de las razones por las que a lo mejor la gente no hace ese trámite tiene que ver con los costos y con la burocracia. Hablemos de las tasas. ¿Cree usted que, digamos, uno anda por la vida con su vehículo con un contrato privado justamente porque los costos son muy onerosos o porque los trámites son muy complicados? ¿Esta nueva ley no vendría a solucionar ese aspecto tampoco? La verdad es que debería. Debería. Esa es la palabra. Debería, y deberíamos tratar y apuntar a la formalidad. Pero con todo esto, ¿quién va a querer recurrir a un trámite o a una escribanía siendo que tiene que pagar de pagar hoy el 0.74% a pagar un 0.85% solo en tasas judiciales? No estamos hablando de gastos, no estamos hablando de honorarios. Entonces, finalmente se vuelve un trámite bastante oneroso y la gente va a preferir seguir con los contratos privados, seguir por debajo de la mesa, como se diría. Y bueno, la cuestión a la que apunta la ley, la exposición de motivos está perfectamente detallado, es justamente tratar de que todo el Paraguay tenga un título de propiedad. Pero, ¿qué estamos logrando con esto? De subir las tasas. No se va a cumplir esa exposición de motivos, ese punto de la exposición de motivos, porque la misma ley, el mismo proyecto se contradice, siendo que deberíamos, creo yo, como dije hace rato, implementar más tecnología, pero también tendría que poder convenirle al requirente llegar a un estudio, a una escribanía y poder conseguir su trámite sin tener que desangrarse, como se dice, ¿verdad? Entonces, realmente nos preocupa y estamos hablando de un problema ya nacional y de la ciudadanía que finalmente va a quedarse en negro. Se van a quedar con contratos privados, concesiones, y esa finalidad y ese principio de publicidad registral va a verse afectado por esta ley. Justamente, y acá voy a tocar un tema, de que va a haber incluso una doble tributación, que es algo que pues, no sé si es que en algún momento alguien habrá hablado sobre este tema, pero al salir una escritura observada y no poder subsanarse en un plazo que encima que nos acortan a los escribanos o incluso a los jueces, nos acortan los plazos para responder las observaciones, hay que pagar una doble tasa. Entonces, si uno recurre y, por ejemplo, para un trámite de adjudicación en una sucesión, bueno, me adjudico mi bien y en ese mismo acto quiero transferir. Pero ¿qué pasa si hay un error en el certificado de adjudicación? Tenemos que recurrir al juez para que pueda expedirse de manera correcta. Muchas veces, y por la carga judicial que existe en nuestro país, eso no es automático. Entonces, ¿cómo el registro nos va a castigar con un plazo corto y finalmente le tengo que llamar a mi requirente, señor, señora, tiene que volver a pagar las tasas?
siendo que no es culpa del escribano, no es culpa del requirente, y es quien tiene que pagar doble tasa. A ver, escribana, pero algo que es inconstitucional. El mismo hecho generador no puede grabarse 2 veces. Exactamente, pero esta ley prevé que en caso que salga con observaciones y no pueda subsanarse en un plazo cortísimo, porque estamos hablando de 35 días, y en 35 días muchas veces ni el escrito tiene recepción en el Poder Judicial. Entonces, estamos hablando de un castigo y una doble tributación. Va a generar una cantidad inmensa de acciones de inconstitucionalidad y va a recargar finalmente a la Corte, ¿verdad? Entonces, más allá de eso, y otro tema de lo que estábamos hablando también hace rato fuera del aire, es que ¿quién va a resolver los problemas generados en disidencia con los registros? Ahí entra el conflicto de intereses. La misma Corte Suprema de Justicia va a ser juez y parte. Ajá. En un problema de mensura, por ejemplo, por darte un ejemplo, ¿quién va a resolver? ¿Por qué? Porque el registro público va a sacar su calificación, le llamamos nosotros calificación positiva o negativa. ¿Inscribe o no inscribe? No inscribe. Tenemos que recurrir. ¿A quién vamos a recurrir? Al Poder Judicial. ¿Quién va a resolver sobre el punto? Para que la gente entienda un poquito con ejemplos lo que usted está planteando, que es muy delicado, los tribunales de cuenta en la municipalidad de cualquier ciudad, ¿no? Yo paso en rojo, un inspector de tránsito, bueno, el inspector alega que yo pasé en rojo. Yo sostengo que no pasé en rojo. Se tiene que presumir mi inocencia, ¿no? Vamos al tribunal de conducta de la municipalidad. Lógicamente que muy probablemente el tribunal de conducta de la municipalidad falla a favor de lo que dice su inspector. O sea, hay un conflicto de intereses, hay una especie de juez y parte también ahí. Más o menos esta situación es la que se puede dar si se aprueba la ley así como está. Justamente, y excelente el ejemplo, porque estamos hablando de que el mismo órgano que está juzgando esa falta, o sea, que está calificando esa falta, es quien va a ser parte dentro de ese juicio, digamos, en donde el mismo órgano, que es la municipalidad, va a fallar evidentemente a favor de sus funcionarios. Claro. ¿Sí? Entonces, es muy delicado, Juan, y justamente es un tema que realmente nos preocupa en este caso. Ahora, el Poder Ejecutivo en su proyecto original no introdujo la posibilidad de que sea el Ejecutivo el que se mantenga con la administración y con la aplicación de esta norma escribana, o el mismo Roberto Moreno incluyó en su proyecto que esto pase a depender de la Corte. Es realmente el proyecto inicial que nos llegó a nosotros hablaba de una unificación, pero ya dependiente del Poder Judicial, justamente, ¿verdad? Entonces, no sé bien cómo es que se planteó al comienzo, pero el proyecto que nos llegó a nosotros era que dependa del Poder Judicial y por eso se pagan tasas judiciales. Lo ideal hubiese sido que dependa del Poder Ejecutivo para que no haya este conflicto de intereses del cual estamos hablando hoy, ¿verdad? Ustedes tuvieron acceso en todo este tiempo. Hay una característica de este actual periodo de gobierno, y cuando hablo de gobierno ya me refiero no solamente al Ejecutivo, sino a los poderes del Estado, en que se tramitan muy rápido proyectos de ley muy sensibles, muy delicados. Y se supone, usted como abogada, que también es abogada, sabe que las leyes son el resultado de demandas sociales, de necesidades sociales. Entonces, si vamos a dictar una ley que tenga que ver con el deporte, tienen que ser convocados deportistas para que opinen acerca de los alcances de una posible norma. Si vamos a dictar una ley de tránsito, bueno, gente que esté especializada en eso. En este caso, lo más lógico es que se haya dado participación a los escribanos, a los abogados, en fin, a quienes hacen este tipo de trámites. ¿Ustedes sintieron que no fue así en todo este tiempo? Realmente, en un principio no fue convocado el gremio, ni los gremios de escribanos, abogados, ni agrimensores, porque también ellos tienen un gremio. Pero como empezamos a manifestar nuestra incomodidad con relación a eso, y justamente nosotros somos los usuarios, nosotros somos los actores de esta situación. Entonces, ahí las comisiones empezaron a recibirles a los gremios. Eso hay que aclarar, que las comisiones fueron bastante receptivas ya en una segunda instancia, digamos, pero no en el proyecto inicial. Entonces, fueron bastante receptivos, se aceptaron bastantes sugerencias
Pero lo que vimos el martes en el Senado no fue lo que realmente nos preocupaba. No se recibió la preocupación mayor de todos los escribanos, de todos los agrimensores. Entonces, cambiaron algunas cuestiones técnicas, pero el quid de la cuestión no se tocó. Y es lo que justamente hoy estamos hablando y lo que hoy nos preocupa, y que ojalá en algún momento los diputados tengan un mejor tino y puedan entender que quienes son los actores en esto somos nosotros y son los gremios involucrados. Somos quienes utilizamos estos servicios públicos. ¿Tienen en proyecto, digamos, tratar una vez más de golpear las puertas del presidente de la República, por ejemplo? Porque al final el proyecto o la ley, cuando sea sancionada, va a ir a sus manos y él tiene finalmente la potestad de promulgar o vetar esa norma. ¿Tienen esa esperanza ustedes como gremio, escribana? Y realmente esa es la palabra, tenemos la esperanza. Tenemos la esperanza. El gremio del Colegio de Escribanos no estuvo de brazos caídos, eso hay que aclarar. Realmente sí nos representaron en cuanto a las sugerencias, en cuanto a los reclamos. Estuvimos en manifestaciones, presentamos escritos. En un momento dado hasta llegamos a Muro Villaroa, pero no fuimos atendidos. Tuvimos que dejar por escrito nuestras intenciones de poder hablar con alguien de la presidencia. Pero sí, hay una esperanza de que alguien levante un poquito la mirada de lo que es ese foco, y están como, digamos, por decirlo de una manera coloquial, como caballos de carrera con una meta, ¿verdad? Entonces necesitamos un poco de apertura también, y que nos escuchen y que puedan tomar en consideración nuestras recomendaciones también, porque finalmente no somos nosotros los beneficiados o los perjudicados, sino que es nuestro requirente que se sienta todos los días frente al escritorio a solicitar un servicio, y quienes finalmente nos dicen: escribana, escribano, ¿qué pasa con mi documento? Exacto. ¿Cuándo va a salir? ¿Por qué me sale tan caro? ¿Por qué tal cosa? Entonces, justamente esa es la preocupación. Claro que sí. Finalmente, escribana, me queda un minuto. Acá la idea es que a nosotros los paraguayos nos sienta bien ser formales, ¿verdad? A veces los trámites son tan burocráticos, tanto tiempo y tan onerosos también, que, como decía usted, la gente a veces prefiere firmar contratos privados y seguir por la vida así. La idea es esa, ¿no? Que finalmente este país se consolide hacia su formalidad. No es que ustedes están en contra de la unificación, de la modernización, hay que hacerlo, pero no de esta manera. Finalmente, en 30 segundos, ¿qué más agregaría usted con respecto a esta charla y en lo que espera de lo que finalmente pueda salir del Poder Legislativo? En 30 segundos. Claro, en conclusión, digamos, no estamos en contra. Nosotros, y yo creo que además que de ser escribana, soy una persona joven, tecnológica, me encanta la tecnología. Ojalá podamos llegar al punto de los países en donde sí funcionan los registros públicos, en donde sí podemos tener un catastro formal y en donde sí se solucionen los problemas de tierra, porque finalmente esa es la motivación de esta ley. Pero no afectando el bolsillo del pueblo, no afectando los tiempos. Hay gente que fallece, que está enferma, entonces tener un poco en consideración eso y nada más sentar justamente esta postura particular, como digo siempre, de que tendrían que escucharnos en algún momento. Debieron empezar por la gente especializada, ¿no? Ojalá hubiera sido así. Escribana, un gusto escucharla, ha sido usted muy clara. Bueno, muchísimas gracias, Juan, por el espacio. Por favor, con mucho gusto, Alexis Acuña, escribana, que estuvo con nosotros aquí hablándonos acerca de la preocupación que tiene el gremio de escribanos y otros sectores también con respecto a cómo se está llevando adelante este proyecto de ley del registro unificado nacional. Hasta la próxima en La Esencia.